Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Nos encontramos en la recta final del año y la Navidad se siente en el aire. Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Pues muy bien, Roberto Coria, la verdad es una época en lo personal muy bonita. Sí, estoy de acuerdo también. Tenemos vestido de reno a nuestro querido productor Abel Cobos, acompañado de Paulina Villavicencio, y hemos tenido muchos correos electrónicos. Como duende. Guadalupe. Sí, como duende ya. Es exactamente lo que decíamos el año pasado, pero vaya, le queda muy bien a Paulina Villavicencio eso. Sí, eso sí. Muy bien, tenemos muchísimos mails, muchísimos comentarios que nos han hecho llegar a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800 087 2423 para toda la República Mexicana. Y por cierto, uno de nuestros escuchas, concretamente Jorge González, nos felicita y nos pregunta qué pasa con el buzón de voz. Realmente hemos utilizado solamente un mensaje a lo largo de nuestros programas, y ha sido precisamente el dedicado al suicidio de George Reeves, el famoso Superman televisivo. No es que ninguno nos parezca suficientemente adecuado para utilizarlo, simplemente no nos llaman, no nos dejan mensajes, así que por favor utilicen esta opción. Nos gustaría poder pasar algunos de sus comentarios al aire, podríamos decirlo así, y seríamos muy felices con ellos. Por supuesto, y así también tenemos la oportunidad de escuchar a todos ustedes y conocer sus voces, así como ustedes conocen las nuestras. Tenemos una opción en la web. Claro que sí, es www.testigosdelcrimen.com y nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como los siguientes comentarios que nos han llegado, si quieres los voy leyendo, Lupita. Nuestro amigo Diaboliquín nos felicita y hace una defensa junto a Carlos Abraham sobre el programa que hicimos de Darth Vader. Yo sabía que iba a generar demasiada controversia, lo vaticinábamos al inicio del episodio. También nos ha enviado Gilberto Olivares felicitaciones y nos pregunta dónde puede obtener el calendario. Ya lo dijimos en su momento, el calendario es un recurso por internet que pueden obtener, que pueden bajar en formato PDF, imprimirlo, simplemente seguir las indicaciones. No está disponible de manera material, así que es un regalo virtual que hemos preparado para ustedes. Nuestro amigo Gerardo Rentería también nos pregunta cómo bajar episodios anteriores en la página de internet. Hay algunos tips. Iván Maldonado nos saluda y vaya, él nos pide que hagamos un programa sobre una de las leyendas urbanas más populares, que Paul McCartney está muerto. Sí, es una de las cosas Sí. que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y de lo raro. Por favor, no lo maten, a mí me cae muy bien, me encanta Paul McCartney. Ya hablaremos en su momento si Paul McCartney efectivamente está vivo o está muerto. Y nuestra amiga Luna Maya, no sé si sea amiga o amigo, perdóname si es el caso, nos dice que no le gusta mucho el tipo de programas dedicados a analizar personajes de ficción. Nos habla y nos pide que nos concentremos en la realidad. Nos sugiere algunos casos interesantes, el caso de Elizabeth Fritzl y de Natasha Campus, ya los platicaremos en su momento. Y también Carlos López nos dice que de alguna manera perdemos credibilidad al analizar personajes de ficción. Hemos platicado sobre qué óptica empleamos para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y nuestro amigo o amiga Vainilla nos pregunta también cómo obtener el calendario. Ya ha quedado respondida esta pregunta. Y bueno, yo le agradezco mucho a Edgar Hernández sus palabras y felicitaciones. Le agradezco muchísimo y también te mando un abrazo y un beso. Exactamente, y esto en relación a tu muy reciente bueno, es en santo. este mes de diciembre, precisamente, bueno, que empezamos aquí lo que le llamamos en México el Maratón Guadalupe Reyes, que empieza el 12 de diciembre, que se festeja a la Virgen de Guadalupe, que en efecto es mi santo, Ajá. y que se hace aquí en México. Bueno, todo un rebumbio alrededor de la Villa de Guadalupe, ahora fueron más de 6 millones de peregrinos, ¿no? Para visitar, etcétera. Entonces, pues es muy bonito, la verdad. Digo, yo siempre he estado orgullosa de mi nombre y muy contenta, entonces, pues muchísimas gracias. Pues felicitaciones, bueno, ya las extendimos en su momento, Lupita, y tenemos algunas actualizaciones. Sí, tenemos varias noticias muy interesantes. Actualización.
Primeramente, recordando el capítulo que hicimos recientemente sobre Orenthal J. Simpson, decíamos que fue encontrado culpable, pero el 5 de diciembre pasado las autoridades en el condado de Clark, allá en Nevada, lo sentenciaron a 9 años de cárcel por secuestro y por robo a mano armadas en este hotel de Las Vegas. Esta sentencia fue pronunciada por una juez 2 meses después que el jurado encontró culpable al deportista. Todo esto por los 12 cargos contra él por asaltar a mano armada a un par de coleccionistas de objetos deportivos en la habitación de este casino hotel. Más información en el podcast correspondiente. Y bueno, también otra de las noticias es que Sonny von Bülow, quien hace alrededor de unos 28 años causara toda una controversia por ser acusado su esposo de que la quería matar, Klaus von Bülow fue precisamente acusado como el principal sospechoso del homicidio o del intento de homicidio porque no se logró, quedó en estado comatoso. Bueno, pues ya falleció después de 28 largos años en donde, bueno, pues la hija de ambos ha estado al pendiente, es la que ha sido la heredera de toda la fortuna, de la que le habían dicho a Klaus que él quería hacerse poseedor, y bueno, él por las últimas noticias está y sigue en Inglaterra, ¿no? Exactamente, ella tenía 76 años de edad y la vocera Maureen Connelly dijo que Sonny von Bülow murió en un sanatorio en la ciudad de Nueva York. Podríamos decir, descanse en paz. Pues sí, después de 28 años, qué difícil vida desde los 48 años estar así, para ella en cierto sentido como calidad de vida y obviamente para sus familiares. Efectivamente, si quieren enterarse más acerca de los pormenores del reverso de la fortuna de este trepador social, como decías en su momento, pueden escuchar nuestro programa número 9. Actualización. Y bien, vamos a entrar en materia, Lupita. La vez pasada hablamos de uno de los tiranos de ficción más memorables, pero vamos a aterrizar en la dura realidad. Dicen que la realidad es más escabrosa o más escalofriante que la ficción, y yo pensaba que de alguna manera podemos trazar muchos paralelos entre la historia anterior y los hechos que documenta la vida real. El caso que tanto nos han pedido, y es precisamente Adolf Hitler. En efecto, y bueno, fíjate, teniendo esta continuidad y aquí que tenemos escuchas que les gusta o no hablar, bueno, que platiquemos aquí acerca de personajes de ficción, etcétera, vamos a pensar un poco en ellos. No salen de la nada. En realidad están inspirados en personas reales. Quien haya creado al Guasón, a Batman, a Superman, etcétera, a Darth Vader, está basado en algo que vivieron, en alguien que les impactó, en algo o en alguien, en alguna situación que vivieron, y entonces la plasman a través de ese personaje. Y es aquí precisamente platicando, viendo todo acerca de Adolf Hitler, que uno se da cuenta lo que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, Roberto. La realidad supera la ficción. Si Darth Vader es malo, malísimo, bueno, Hitler es el más malo de todos en este sentido, ¿no? Culturalmente hablando, se le considera pues el símbolo preferido para representar el mal en su forma más pura y más real en nuestra historia. Para comprender la obra de una persona, de un asesino, tienes que examinar su vida, y yo creo que es muy necesario que hagamos un recorrido cronológico como lo hemos hecho en el pasado. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, en Austria-Hungría, hoy territorio austriaco. Era hijo de Alois Hitler, un agente aduanal, y de Clara Posl. Era el cuarto de 6 hijos y tuvo una infancia problemática marcada fundamentalmente por un padre posesivo, violento, que le gustaba golpear constantemente a su esposa, que por cierto era su tercera esposa, y al pequeño Adolf, o Adolfo para los amigos. La familia de Braunau am Inn se muda a Passau, Lambach, Leidonich y Linz. Adolfo tiene un buen desempeño escolar en la primaria, es un chico sensible, muy apto para las labores académicas, pero llega el momento en que reprueba y tiene que repetir su primer año de secundaria. ¿Acaso una forma de rebeldía ante la autoridad del padre? Posiblemente. Posible, porque él insistía en que fuera lo mismo que él, digo, que es parte de la fantasía de muchos de los padres, que los hijos
sigan los pasos, sobre todo los varones, ¿no? Respecto a la línea del padre, si es médico, bueno, pues que el hijo decida ser médico, si es ingeniero, pues ingeniero y así, ¿no? Y bueno, pues, digamos que no estaba nada fuera de una cuestión humana normal, que quería que el pequeño Adolf pues siguiera sus pasos como gente de las aduanas, ¿no? Y fíjate que era porque al hombre le iba bastante bien en este puesto. ¿Sí? Yo conozco a la fecha muchos agentes aduanales que están maravillados con su puesto. Sí, cómo no, mi mamá tenía una amiga que era impresionante lo que había y lo que se manejaba en su casa, ¿no? Y fíjate que aquí el pequeño Adolfo me recuerda un poco a la canción de Miguel Bosé del hijo del Capitán Trueno. Adolfo no quería ser agente aduanal, quería ser pintor. Quería ser un hombre de artes. Era un chico que tenía una sensibilidad, como dije, muy desarrollada. Y obviamente mostró desde edad muy temprana cierta propensión hacia las bellas artes. Él decía, más adelante vamos a platicar dónde lo dijo, tuvimos diferencias irreconciliables sobre su firme decisión de convertirme en artista. Esto va a ser facilitado por la muerte de Aloy, ocurrida el 3 de enero de 1903. Recordemos que estamos en los albores del siglo XX. Abandona la escuela sin graduarse. Él ingresa a la Universidad de Linz y conoce textos antisemitas y al profesor Leopold Pauch. Conoce los pensamientos del ideólogo Lance von Lindenberg. Le impresionan rotundamente, sobre todo en el hecho de que ellos, profundamente nacionalistas, pensaban que las oportunidades de la nación europea o de los territorios europeos estaban siendo, pues de alguna manera, allanadas por el judaísmo, por el marxismo, y él aprende a ver estas dos formas de pensar, a estas dos, bueno, la primera es una forma de pensar, la segunda es una religión. Aprende a verlas como una amenaza. Sí, siempre. Él, una de las cosas que, digamos que se sentía más incómodo en el mundo es el no tener un lugar propio, un lugar importante. Porque a pesar de su buen intento por ser pintor y por dedicarse a las artes, en realidad él le dicen, pues fíjate que no tienes talento. Uh-huh. Esto es una mugre, como hay muchos maestros que de repente pueden bajar la autoestima y destruir muchas cosas en las personas. Y él se va ahora sí que con sus cuadros a otra parte y él queda muy lastimado por todo esto. Yo me pongo a pensar, estos rechazos en la Escuela de Bellas Artes en Viena lo marcaron profundamente. Yo quiero imaginar qué hubiera sucedido si Adolfo Hitler, en vez de convertirse eventualmente en un dictador, en una figura política tan terrible, hubiera sido un hombre de arte. Se hubieran salvado millones de vidas. Dicen que lo hubiera no existe. Por supuesto. Pero es innegable el hecho de que hubiera cambiado radicalmente el destino de millones de personas. Otra historia hubiera sido completamente diferente. ¿Cuál? A ciencia cierta no lo sabemos, podemos especular. Pero fíjate lo que pasa con todo esto. La gran decepción que él llevó hizo que se sintiera realmente devastado. A esto es a lo que llamamos herida narcisista, ¿no? Uh-huh. Fue tan profunda y no tenía el soporte necesario o suficiente en la familia como para él poder salir adelante en esta situación, que digamos que se regodeó dentro de esta misma herida narcisista. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, pues se dedicó a pintar. Sin embargo, no era por una cuestión artística, sí era por las ganas de... O sea, de que era un hombre persistente. Fíjate, aquí ya empieza a aparecer una de sus principales características. La tenacidad. Era alguien persistente, tenaz y decidido. Era un ratoncito, era una persona tímida, uh-huh. ¿Sí? Era una parte muy así como que agachaba la cabeza y de repente cuando podía la levantaba. ¿Qué pasó con esto? Él buscó pintar para precisamente ganar dinero, que era demasiado escaso el dinero que ganaba vendiendo sus pocas obras en la plaza, que llegó a vivir algunos años en un centro para indigentes. Entonces él realmente llevó esta herida narcisista a un extremo tan deplorable que lo fue minando y lastimando cada vez más. Y de repente voltea alrededor y empieza a escuchar todo esto que ya lo tenía oído, aprendido, visto, y lo empezó a ver ahora sí que en lo real de muchas de estas personas de ascendencia de origen judío que vivían bien en una forma pues bastante bonante, etcétera, que empezó a envidiarlos, o sea, hablando ya de meternos un poquito en su manejo, que entonces todas estas palabras sobre marxismo y judaísmo quedaron perfectamente instauradas y reflejadas ya en sus actos, ¿no? Entonces se encontró un enemigo. ¿Acaso depositarios de sus frustraciones? Por supuesto, de frustraciones, de envidia, uh-huh.
bueno, de aquello que él tanto anhelaba y no podía, ¿no? Y fíjate que es interesante esto porque él escribe años más tarde, dice, en aquella época debí abrir los ojos frente a dos peligros que antes apenas conocía de nombre y que nunca pude expresar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán, el marxismo y el judaísmo. Creo que mejor ejemplo no puede haber. Por supuesto. Bien, fíjate que es interesante porque al joven Adolfo, aspirante a pintor, le dicen, tú no sirves para pintar, chavo, tú serías un mejor arquitecto. Entonces contempla la posibilidad de dedicarse de lleno a la arquitectura. Es interesante, dos actividades constructivas, pero le dicen, bueno, y él contempla que no tiene el bagaje cultural necesario para emprender la carrera de arquitectura. Entonces, pues obviamente, que no se graduó. Una nueva frustración. En efecto, otra nueva herida narcisista. Él, su madre, que este es un golpe terrible, la pérdida de la madre. Él tenía una relación mucho más cercana con ella, era una forma de confidente, era completamente opuesta a la manera de ser de su padre, terrible, dominante, mercurial, violento. Su madre era una especie de consecuente y lo apoyaba en cualquier acción que él deseaba hacer. La mujer muere de cáncer de mama el 21 de diciembre de 1907. Entonces recibe una pensión que comparte con su hermana Paula. Nuevamente es rechazado en la Escuela de Bellas Artes de Viena por segunda ocasión. Decide entonces ganarse la vida en la venta de cuadros. Conoce lo más profundo de la miseria, como dices, vivió en un hospicio para indigentes. Él se traslada a Múnich en 1913 para evadir el servicio militar de su país. Hay que recordar que él nació en Austria-Hungría, actual Austria, no era, digamos... Era el imperio austrohúngaro. Exactamente, pero no era oriundo precisamente de Alemania. No, él no era alemán, eso es una de las cosas que llama la atención. Y fíjate que de aquí lo curioso es que, digamos que se esconde, huye, se va a refugiar a otro lado. Sin embargo, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, en el ejército alemán es el primero en ir, bueno, no el primero, no sé, ¿verdad? Pero sí va bastante contento a ofrecerse de voluntario. Se alista voluntariamente, eso es interesante. Está enrolándose en las filas de una armada que ni siquiera es la de su país natal. Sí, no, aquí empiezan muchas de las cosas interesantes y está también muy relacionado con la muerte de su madre por cáncer de seno. ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, el cáncer es una enfermedad considerada psicosomática. Sí me pueden decir, oye, la genética. Sí, también la genética es importante, pero simbólicamente está plasmada en el seno y es entonces una parte materna, una parte que tiene que ver con un vínculo más particular, más profundo. Y él reniega, digámoslo así un poco, porque después se convierte alemán, se nacionaliza, digámoslo, de esta madre y sobre todo renegando de un padre que por 39 años, entre comillas, fue un hijo ilegítimo. Sí, porque Alois no era hijo legítimo, era un hijo bastardo, digamos. De la época, muy en el lenguaje de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Donde era tan importante tener un padre. Y una línea, ahora sí que un linaje, una forma consanguínea de ser reconocido. Y volvemos al punto, una de las grandes heridas que tiene el pequeño y el grande Adolf es que no tiene un reconocimiento y una línea que lo pudiera unir como en una base, en una tierra, y se esfuerza cada vez más por conseguirlo. Pues muy bien, más sobre movimientos bélicos, más sobre los siguientes pasos del joven Adolfo Hitler y su camino para convertirse pues en un villano, lo platicaremos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 20 de diciembre de 1968 se cometió el primer homicidio atribuido al enigmático asesino del Zodiaco. Conoce este caso en nuestros programas 43 y 82. Efemérides del crimen.
Y ahora nos encontramos en cabina con nuestro querido y viejo amigo Cuthberto Enríquez, quien nos quiere platicar algo muy interesante, Lupita. Por supuesto, está montando, más bien ya montó una nueva exposición. ¿Y de qué se trata, Cuthberto? Bienvenido. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en este caso lo que tenemos es un tema que ha sido solicitado ad nauseam. Estamos hablando de vampiros y hombres lobo, dos figuras mitológicas y arquetípicas que atraen y han atraído a la gente desde diversas cuestiones. Sin embargo, es curioso que el mito vampiro que hoy tenemos es un mito moderno, es un neomito. Bueno, Coria junto con otros mejor lo dicen, que es por la obra de Drácula. Y curiosamente que aunque en el momento de Drácula ya se habían publicado Carmila y el vampiro y Polidor y todo, es hasta Drácula cuando se da este boom y cuando se da esta transformación del vampiro. Antes había infinidad de mitos vampíricos, todos monstruosos, que es una la gran discusión que se tiene entre todos los vampirólogos. Estamos hablando de Camaleón, incluso hasta por ejemplo de Cronos, el director de Cronos, Guillermo del Toro, bien lo decía cuando hizo Blade 2, que lo que él quería era retomar los mitos vampíricos antiguos para demostrar que no tenía nada que ver ni con Luis, ni con Lestat, ni con Bela Lugosi, ni con ellos, sino eran seres totalmente monstruosos que no te gustaría encontrarte en la noche. Sin embargo, el éxito ha sido tal que yo creo que estos arquetipos y estos mitos tienen mucho que ver con estos tanto deseos oscuros como mitos más profundos que tiene el hombre, y lo he podido constatar porque curiosamente comparándolo o contrastándolo con lo de asesinos seriales, en asesinos seriales lo que tenemos era desmayados. Aquí lo que tenemos es una especie como de empiezan a entrar en pánico. Entonces, cosa curiosa es lo que está pasando. Yo creo que aquí se van reflejados sus deseos más íntimos, sus pasiones más oscuras y sus deseos más mórbidos en esas dos figuras oscuras. Y fíjate que me parece interesante, Cuthberto, porque yo creo que el tema de la exposición es muy atractivo para los escuchas de Testigos del Crimen, no solo por lo que respecta al mito del vampiro, sino porque efectivamente estás tocando un tema muy interesante que es el asesinato serial, los homicidas hematófagos. Sí, hematófagos y antropófagos, porque estas figuras... Tengo ciertas teorías, pero todavía no entiendo el por qué. El por qué ha sido tan atrayente la figura del consumo del cuerpo humano y de la sangre humana. Goethe, a través de Mefistófeles, lo decía, la sangre es un fluido muy especial y la sangre es vida. En este aspecto, el asesino serial, bueno, ha tenido ciertas patologías. Por ejemplo, está Richard Tatum Chase, Nightcrawler, donde tenía un complejo de Renfield, donde creía que servía a un vampiro mayor que lo transformaría en un vampiro, dándole todos sus poderes. ¿Por qué? No lo sé, dijo. Todo un misterio. Todo un misterio. ¿Por qué se ve reflejado y por qué quieren ser? Bueno, tal vez quieren lo que prometen, o sea, poder, riqueza, eternidad, juventud y todo esto. Sin embargo, esto tendría que ver con este neomito de Drácula. Sin embargo, porque antes de Drácula habían otros personajes que perpetraron estos crímenes con el mismo fin. Entonces, ¿qué es lo que en realidad trae acerca de la sangre, la antropofagia y el consumo de sangre? Por ejemplo, no sé, el caso más antiguo, Elizabeth Bathory, que ya comentaron alguna vez. ¿Por qué realizó todo este consumo de sangre? ¿Por qué bañarse en sangre? Para preservar su juventud. O el caso de los Peros, los lobos, estas gentes que no se transforman en lobos de forma física, pero sí conviven con los lobos, o en las regiones de Galicia, Cantabria y todas estas partes. Y sobre todo, ¿por qué dejarse llevar por la bestialidad? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, hablando y platicando aquí acerca de uno de los más malos villanos reales que hemos tenido en el mundo y en épocas demasiado recientes, apenitas el siglo pasado, en donde bueno, estábamos diciendo que él voluntariamente se fue a enlistar al ejército alemán y bueno, aquí hizo y deshizo, se entregó en cuerpo y alma. Es más, no tenía como la fuerza física, porque él era débil. Él no era así todo fornido, ni fuerte, no, para nada, ¿no? Al contrario, era bastante bajito, delgadito, pero una de las cosas que hizo y que por eso se llevó una de las grandes condecoraciones que
que le dieron durante esta época es que servía como mensajero y llevaba y traía cuestiones importantes en la mera línea del frente de guerra. Entonces era algo sumamente osado, peligroso, valiente y bueno, desde otra perspectiva pues hasta tonto, ¿no? Porque tenía que correr entre balazos, esconderse para llevar las cosas que necesitaba, ¿no? Él sirvió concretamente en los frentes de Francia y de Bélgica como mensajero del 16º Regimiento de Infantería Bávara de la Reserva. Él se destaca efectivamente en combate. Es un hombre al que sus superiores reconocen un gran sentido de obediencia, una voluntad férrea. Esto lo lleva a destacar incluso por encima de otros soldados, como dices, más fuertes, más corpulentos, más aptos para las cuestiones bélicas y de combate. Él es lesionado en el campo de guerra. Tiene por ahí alguna vez, es expuesto a gas mostaza, queda temporalmente ciego y, decepcionado por la dimisión de Alemania en 1918, piensa que esta derrota se debió a las traiciones surgidas en el corazón del gobierno, infiltrado presuntamente por judíos y por marxistas. Hay que recordar que en esta época Alemania firma una suerte de rendición, el famoso Tratado de Versalles, donde de alguna manera se compromete a no realizar acciones bélicas, a frenar un poco todo el avance de su industria militar, y obviamente esto le cae como balde de agua helada a los militares más encarnizados. Sí, claro, y además fíjate que a pagar todos los daños que ocasionaron ahora sí que al resto de los países, ¿no? Sí. Y eso le enojó enormemente, ¿no? Sintió que era una traición, lo sintió y lo vivió como algo personal. De alguna manera revive un poco todo este malestar que había conocido en su juventud acerca del marxismo y el judaísmo. Esto de alguna manera va a reforzar las ideas pues antisemitas que él ya había adoptado. Él, tras este conflicto armado, sigue sirviendo como espía para el ejército alemán y se adentra en un pequeño partido político, el nacionalista, que era un partido de extrema derecha, también conocido como Partido Obrero Alemán. Pero él se da cuenta que los ideales de esta institución son muy similares a los suyos y eventualmente se convierte en un miembro activo. Se vuelve una persona carismática, un gran orador. Decían que podía incendiar la voluntad de cientos de personas de manera fehaciente, que era capaz de congregar a grandes multitudes a su alrededor y se convierte entonces en un miembro activo de este Partido Obrero Alemán. Por esta época él tiene la idea de utilizar las esvásticas como símbolo de su causa, como símbolo pues de la pureza del pueblo alemán, de la cultura aria y como un ideal de superioridad en contra de otras naciones y en contra de algunas otras religiones. Sí, y aquí entonces lo que vemos es que él al fin encuentra aquello que tanto anhelaba. Sí. Un lugar, una ideología y aquel sitio en donde él se sintiera perteneciente, porque hasta la fecha era un hombre demasiado taciturno, muy solitario. Aprende a ser un gran orador, también por la persistencia. Es alguien obsesivo en este sentido, porque ensaya y ensaya y ensaya frente al espejo y a veces frente al auditorio vacío, etcétera, para presentar él sus ideas, ¿no? Estudia sus movimientos con la mano y va esto en una retroalimentación para con él mismo de cómo va manejando todas las cosas y situaciones. Eso es lo que lo empieza a volver grande. De este hombre pequeñito, débil, digamos en ese sentido, empieza a emerger un hombre muy reacio, demasiado necio y muy fuerte. Entonces, tiene su lugar. Y esto es lo que empieza a hacer que él crezca. ¿Y qué pasa con todo este símbolo de la suástica? ¿Qué colores tiene? Negro, blanco y rojo. El blanco destaca, el blanco lo que nos simboliza es pureza. Claro. Y es unión. El rojo, esto es lo más importante porque el fondo es rojo y el rojo lo que nos va a exaltar desde la psicología del color son las pasiones, tanto la sexual como la agresiva. Sí, pero Eros y Tánatos. Eros y Tánatos, en efecto. Y lo que busca es exaltar toda esta parte pulsional, toda esta parte agresiva en los demás, dándoles un símbolo. Y bueno, la cruz que utiliza es algo que él no se sacó de la manga, no la inventó,
sino ya tiene toda una historia, tiene toda una profundidad religiosa pagana, que esto es importante subrayar, es pagana. Si mal no recuerdo, se remonta a épocas egipcias precisamente, y que da una contraparte que si los judíos podían tener algún símbolo, podían tener algo que los identificara, que les llamara la atención para ellos reconocerse. La estrella de David. La estrella de David, por ejemplo, como uno de los principales. El báculo también de Moisés, ¿no? Que estaba ahí como esta representación simbólica. Él lo que hizo fue jalar también un símbolo y depositar todo lo que él estaba creyendo y todo lo que en un momento dado la gente esperaba en una situación tan desesperanzadora como la que estaba viviendo Alemania en esa época tan difícil, económica y socialmente hablando. Fíjate que él continúa con este intento de golpe de estado, diría yo, prácticamente. Llega el 9 de noviembre de 1923, el famoso golpe de Salón de Cerveza. La policía interviene de manera violenta. Obviamente tenían que refrenar cualquier intento de subversión que pudiera encabezar este hombre, persona no grata para el régimen. Él dirige a un grupo de miembros del Partido Obrero Alemán que intentan sublevarse, y debido a la acción violenta de los cuerpos policíacos, mueren 16 miembros del Partido Obrero Alemán. Hitler logra escapar milagrosamente, se refugia por ahí en la casa de algunas amistades. Por primera vez contempla el suicidio porque dice no me van a agarrar vivo. Y es muy interesante que ya lo haya visualizado desde este momento. Pero ¿qué pasa? El tipo es arrestado, es llevado a juicio por alta traición en contra del régimen, es encontrado culpable un 1 de abril de 1924 y lo sentencian a 5 años en la cárcel de Landsberg, un penal donde eventualmente va a ser liberado por buen comportamiento y por una suerte de amnistía hacia presos políticos. Lo interesante, Lupita, es que en esta cárcel conoce a uno de sus correligionarios, a Rudolf Hess, a quien le dicta un libro que a mí en lo personal lo leo y me estremece. Yo no lo conocía de fondo, lo encontré en internet. Y se trata de Mein Kampf, de mi lucha. Un documento en el cual él está plasmando todo el ideario y toda, una suerte de autobiografía de sus primeros años y qué le llevaron a asumir esa posición que estaba predicando. Sí, aquí también lo interesante es que, él cree fehacientemente en cada una de las palabras que va dictando, plasmando, digamos que no las saca solamente de la manga, sino las saca de todo aquello que él está deseando, de todo aquello que él considera que sería lo adecuado, lo correcto, lo que él planea para esta Alemania. Fíjate que aquí también empieza a florecer, uno diría, si este cuate hizo todo un atentado, causó estragos, se murió gente, etcétera, que es más, el de mi lucha lo dedica precisamente a los caídos durante todo este evento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Él es un hombre sumamente querido, tanto por los reos que comparten ahora sí que la cárcel con él, pero también por parte de los carcelarios. Lo quieren, lo estiman y lo tratan de señor. O sea, con un respeto y una veneración impresionante. Estamos viendo el manejo de control que tiene sobre las demás personas y lo seductor que puede ser para que las demás personas se dobleguen y se conviertan en alguien sumiso ante él. Pues más sobre mi lucha, más sobre Adolfo Hitler y más sobre su ascenso al poder, lo platicaremos después de esta pausa. Efemérides del crimen. Friedrich Heinrich Karl Hartmann fue decapitado el 20 de diciembre de 1924 en la prisión de Hannover, Alemania. Conoce el caso del llamado carnicero de Hannover en nuestro programa número 84. Efemérides del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Actualmente pensamos que el hombre lobo es un ser bestial, es un ser que es la expresión máxima de la bestialidad. Sin embargo, Mircea Eliade en varios libros demuestra que esto no es totalmente cierto. Hay varias figuras mitológicas licantrópicas, en Rumania, en Lituania, en estas regiones, donde no son malignos, sino son todo lo contrario. Son seres que en éxtasis adoptan la figura lupina y van a atacar al demonio. Y se supone que son en días especiales como el día de San Andrés, el día de San Jorge, el día de San Juan, que en su espíritu se transforma en lobo y van al infierno. Bueno, las leyendas dicen que es al fin del mundo. Mircea Eliade dice que es el infierno, el inframundo. Y combaten contra el demonio para que evite salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas figuras? Y finalmente, ¿por qué en el caso del asesinato serial, por qué tan atractiva esta fascinación y esta identificación para conseguir tal vez esos objetivos reales? Que es además todo esto parte de lo que hemos platicado aquí en Testigos del Crimen, cómo sale esta parte tan bestial del ser humano y se manifiesta, ¿no? En todas las formas simbólicas. La exposición lleva por nombre Vampiros y Hombres Lobo, mitos y realidades, lo cual ya nos atrapa a todos los que seguimos este tipo de cuestiones obscuras, extrañas, raras, en donde nos preguntamos el por qué pasan todo este tipo de cuestiones. Cuéntanos, está a partir del 15 de noviembre de este año, 2008. ¿Hasta cuándo está? ¿Qué horarios? ¿En dónde se ubica? Bueno, estamos desde el 15 de noviembre hasta el 15 de abril, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con un costo de 55 pesos general, 35 con credencial de estudiante, maestro o INAPAM. Incluso si vienen en grupos de alumnos, en grupos de escolares, se les hace un descuento general y el maestro no paga. También para maestros. Eso es bueno, buen dato a los colegas. Y estamos en el Museo de Policía, en Revillagigedo de Victoria, Colonia Centro, a 2 cuadras del Metro Juárez. En teoría nos vamos hasta el 15 de abril. Grandioso. Perfecto, excelente. Y bueno, si quieren saber más de esto, está en www.expovampiros.com.mx para que ustedes puedan entrar, informarse, averiguar los datos, si se les va alguno. Ahí están todas las generalidades acerca de ¿no? Y en esta época de crisis tienes un regalo para todos nuestros escuchas, Cuthberto. Sí, 15 pases dobles. Bueno, ya está Guadalupe y Roberto les dirán cómo ganárselos. Excelente, bueno, es un fantástico regalo, Cuthberto. Y pues, ¿qué les parece si hacemos una pregunta, Lupita y Cuthberto? A los primeros 15 correos electrónicos que recibamos en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y que nos platiquen 3 casos criminales sobre asesinos hematófagos o caníbales, podríamos decirlo así, serán entonces acreedora a este regalo cortesía de Cuthberto Enríquez y de la exposición Vampiros y Hombres Lobo, mitos y realidades. Muchísimas gracias, Cuthberto, por compartirnos. Gracias por invitarme. Pues encantado de tenerte aquí en cabina. Esperemos que nuevamente no sea la última vez. Y bueno, nosotros también ya les platicaremos qué tal está esta exposición que se antoja realmente fantástica. Regresamos a la recta final de Testigos del Crimen, donde analizamos la primera época, el ascenso al poder del joven Adolfo Hitler y pues de cómo se convirtió en uno de los villanos más célebres o más infames de la historia. Fíjate, Lupita, que es curioso. Hace rato escuchaba en el radio el conflicto pues legal de una familia en Estados Unidos ocurrida en estos días, donde demandó a una tienda de autoservicio por no ponerle el nombre de su hijo en su pastel de cumpleaños. Y el niño se llama Adolfo Hitler. Curioso, digo, para empezar me parece interesante que hayan elegido el nombre de Adolfo Hitler para ponérselo a un niño. No sabía la noticia, pero estoy quedando impactada. Bueno, aquí hemos de recordar que Abelardo López, quien fue el realizador del Grito de 1968, le puso a su hijo Barrabás López. Entonces, bueno, es que hay cada gente que le pone cada nombre a sus hijos, que no se ponen a pensar toda la carga. Digo, habrá que ver cómo vive este niño el día a día en la escuela, ¿no? Adolf Hitler, o sea, ven para acá y vamos a jugar, o sea, como que suena un poco difícil en ese sentido, ¿no? Me imagino. Pero bueno, regresando a nuestro programa, estábamos hablando de que Adolfo Hitler escribe Mi lucha en la prisión de Landsberg. Es interesante, es un documento que, como dices, dedica a sus correligionarios. Es un bestseller multimillonario, pero el tipo eventualmente acumula muchas deudas con Hacienda. Eventualmente van a ser desestimadas unos años más adelante y el porqué es más que obvio. Finalmente entonces es indultado y liberado en diciembre de 1924 como parte de una amnistía masiva hacia prisioneros políticos. Entonces permanece con un bajo perfil, pero inicia una reestructuración del Partido Nacional Socialista o Partido Nazi.
Él apela a los sentimientos nacionalistas más básicos del pueblo alemán, estas pulsiones que tú mencionabas precisamente, y él aprovecha toda una serie de revueltas, una serie de conflictos que ocurren socialmente para ganar poder poco a poco en el escenario político. Y fíjate que aquí hay algo muy importante. Este bajo perfil hace que otros den la cara. ¿Él qué hace? Maneja desde atrás los hilos del partido, de lo que él quiere, de lo que él desea, mientras que otros dan la cara, ¿no? Y él es el que dice y dispone. Hubo un tiempo en que no estuvo dentro del partido y sin embargo iban a llamarlo, a preguntarle qué era lo que él quería, cómo lo consideraba, cómo lo veía. Le pidieron que regresara, ¿no? Se convierte en una especie de líder moral. Entre comillas, líder moral. Y en donde él llega de repente a imponer y a disponer cuando dijo, bueno, está bien, aquí ya hice, ya manejé, pero yo necesito hacer la cabeza y usted, líder o jefe o director o presidente del partido, tiene que irse. Si le suena a algo actual o raro, bueno, es pura coincidencia. Ya ven que a los humanos no nos gusta estar repitiendo las historias, ¿no? Y convenientemente el tipo hacia 1932 recibe la ciudadanía alemana. Sí. Me recuerda a algunos gobernantes que se titularon con los planes de desarrollo de su estado natal para posteriormente concursar por la presidencia de un país. Pero bueno, como dices, cualquier relación con la historia, con la realidad es mera coincidencia. En este momento, el anciano presidente Paul von Hindenburg es convencido de que Hitler debe encabezar el parlamento, el Reichstag, para traer estabilidad hacia la Alemania tan convulsionada, tan sumida en conflictos sociales. Sí, fíjate que von Hindenburg no era tan tonto. A pesar de su edad avanzada, se daba cuenta de las intenciones de Hitler y una de las cosas es que no quería cederle tanto lugar y tanto poder a Hitler. Pero, como ya hemos dicho aquí, que una de sus principales características era la terquedad. Y cómo fue ganando, de repente eran dos los que pertenecían al Congreso, que sería el Parlamento allá. Cómo van ganando lugares de 2 a 10, a 20, a ser la mayoría. En un momento dado, von Hindenburg no le quedó de otra. Y por una situación de paz y ver todo el poder y el control que tenía Hitler, dijo, bueno, está bien, pero yo aquí sigo. Sí, cómo no, usted siga. Y bueno, pues lo triste es que el señor se murió, ¿no? Lo dejó crecer. Bueno, Hitler disuelve el parlamento y convoca a elecciones populares encabezando el partido nazi, convenientemente. Él persigue y asesina a todos sus adversarios. Él dice, quien no esté conmigo está contra mí, y hace una suerte de limpia. El parlamento alemán le otorgó plenos poderes como, pues, alto canciller de Alemania. Y obviamente ganó, ¿verdad? Sí, después de eso. Y como dices, tras la muerte de Hindenburg se autonombra Reichsführer y establece como único partido el partido nazi. Es el único asociación, la única organización política de corte legal en Alemania. Él define sus aliados en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, el 30 de junio de 1934. A mí me recuerda un poco a La Venganza del Padrino parte 1, donde se va a deshacer de todos sus oponentes. Un movimiento bastante inteligente. Y es entonces cuando va a iniciar una, creo yo, época de terror conocida como el Tercer Reich. Y él convence al pueblo alemán que es su salvador, se eleva casi a la categoría de Dios y él adopta un lema: un pueblo, un imperio, un líder. Bastante estremecedor. Por supuesto, y aquí queda bajo el título de Reichskanzler, que significa canciller del imperio, y Führer, caudillo, líder o guía. Entonces, él se proclama como el absoluto líder y gobernante de toda Alemania, que los va a llevar hacia el frente y que los va a llevar hacia toda esta parte perfeccionista y exitosa que deseaba para esta Alemania, ¿no? La llamada Alemania de los 1000 años, le decía. Él lo veía como un imperio próspero, con mucho potencial y sobre todo con un gran futuro, un futuro en el cual ellos iban a ser, pues, la parte dominante en un mundo convulsionado. Sí, y en donde se habla en una forma muy tergiversada, obviamente, del hombre perfecto, en donde curiosamente expone esta carencia narcisista, estas heridas que tiene, porque en lo absoluto llega a un patrón ni físico, de lo que él decía que tenía que ser el hombre perfecto. Entonces nos podemos poner a pensar
de todo este narcisismo tan herido, tan mal habido, de una autoestima demasiado maltrecha y mal hecha, que se proyecta a un nivel tan estratosférico como sus carencias. Y pues este ha sido propiamente el origen de un monstruo, el origen del mal. Hitler va a cometer muchas atrocidades que vamos a reseñar en un capítulo posterior, así que podremos decir, esta historia continuará. Nos despedimos por ahora, deseándoles a todos ustedes, y yo sé que es muy contradictorio hablar de algo tan feo y tan desagradable en una época que se supone de paz, de bondad, de buenos sentimientos, de nobleza. Es un contraste efectivamente, pero aprovechamos la ocasión para desearles lo mejor, que en sus hogares haya mucha paz, mucha felicidad, mucha prosperidad, y sobre todo mucha unión, y pues los mejores deseos para estas fiestas decembrinas, sea cual fuere su religión. Por supuesto, y bueno, hablando de Hitler como esta parte de maldad, de la parte oscura, ahora sí que muy humana, muchos lo consideran un anticristo. Uh-huh. Sean de la religión que sean, todos saben la historia del niño que nació en un pesebre y es llamado el Cristo, ¿no? Entonces, aquí es en donde tenemos esta parte que vemos como luz y como sombra, ¿no? Como el bien y como el mal, que precisamente Testigos del Crimen de eso habla y de eso trata, de la bondad y de la maldad, de la naturaleza humana, y es esto, ¿no? Uh-huh. Un anticristo, un Cristo y todo lo que conlleva en cada uno. De mi parte les deseo lo mejor, que en estas fiestas y cualquier festejo que ustedes realicen sea lo mejor para ustedes y los suyos. Sí, porque no importa estar alrededor de un pavo, de una cazuela de romeritos, vaya, puede ser al lado de un Twinkie, lo importante es la unión y pues ojalá que todos ustedes estén unidos en estas noches, en estas fiestas. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Festeja el bicentenario registrando el dominio .mx de su empresa o negocio desde 179 pesos. No pague su precio regular de 490 pesos. Regístrelo y evite que alguien más tome su lugar. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En México. En México. En México.